La noche en que una sombra cortó el sol, el mundo entero se volvió espejo. La sombra no rugió, se deslizó como un párpado metálico que cerró por un instante la costumbre de la luz. Calles, oficinas, playas, todo se detuvo. Las cámaras registraron una forma que no obedecía a ninguna clasificación humana, una boca de metal que flotaba con la calma de lo inexplicable. La comandante Alejandra Valdés la vio desde la cubierta de un buque de investigación convertido en centro de mando. Las pantallas le arrojaban coordenadas, flujos de energía, patrones de emisión. No mostró pánico. Mostró un rasgo distintivo de la especie, la capacidad de convertir sorpresa en cálculo. Ordenó abrir canales de observación y envió equipos improvisados a los lugares que antes eran rutina y ahora eran posible conocimiento. En los barrios, Marcus Ale ensambló drones con piezas de impresoras y cámaras de seguridad. No buscaba protagonismo, buscaba evidencia. Marcus pensaba en manos y dedos, en la inventiva que nace de la necesidad. Sus máquinas recogieron texturas que confunden termómetros y modelos, filamentos que brillaban con un pulso propio, superficies que doblaban la luz y la devuelven en fractales desconocidos. Aquello no era simple tecnología, parecía memoria fabricada. Las transmisiones que llegaron desde el borde del contacto eran ráfagas, patrones que los algoritmos catalogaron primero como ruido y luego como curiosidad. No había ráfagas destructivas, solo observación constante. Los artefactos desplegaba pequeños vórtices que tomaban muestras, abrían y cerraban como si examinaran órganos ajenos. La sensación que dominó a muchos no fue solo terror, fue la certeza de que eran estudiados, y con esa certeza emergió la pregunta humana más antigua: ¿cómo respondería el observado cuando supiera que ya no era invisible? La respuesta fue una red difusa y decidida. Hackers voluntarios sincronizan emisores con antenas meteorológicas, pescadores ofrecieron botes para acercar sensores, biólogos, artistas y técnicos compartieron datos sin esperar jerarquías. En la estación de mando, Alejandra exigió transparencia, todo dato debía compartirse, toda idea debía probarse. Fue una decisión sencilla y radical, la supervivencia exigía colaboración sin fronteras, la imaginación colectiva como estrategia. Al amanecer, sobre el mar aparecieron esferas que se desplegaron como flores metálicas. Una sonda humana, lanzada sin ceremonial, recolectó una fibra, un hilo vítreo que palpitaba cuando la luz lo rozaba. En laboratorios improvisados, la fibra respondió a estímulos con patrones que parecían ecos musicales, ritmos que varían según temperatura, vibración y materia. No eran palabras, eran estructuras de repetición y variación. El descubrimiento inclinó la balanza hacia una hipótesis inquietante: la otra inteligencia aprendía por imitación y ritmo. Mientras tanto, la vida cotidiana se convirtió en acto de defensa. En aulas, estudiantes grabaron sonidos de mercado, en talleres, artesanos registraron texturas de cerámica, abuelas enviaron cantos que hablaban de cosechas y pérdidas. Marcus tejió esa mezcla en señales que entregó a Alejandra, no eran armas, sino muestras vivas. La idea era mostrar la complejidad de una civilización que no se reduce a arsenal ni a sistemas militares, sino que se define por costumbres, errores y belleza. Enseñar la variación, ofrecer capas de humanidad que fueran difíciles de categorizar. Los primeros intentos de interferir fueron tímidos y humanos, pulsos que confundieron exploradores, ajustes que forzaron a los artefactos a redefinir patrones. Un grupo de voluntarios logró alterar la ruta de una esfera exploradora durante minutos valiosos, lo suficiente para que un equipo científico tomara muestras más precisas. No fue una victoria épica, fue una sucesión de pequeñas victorias prácticas, improvisación, prueba y corrección en tiempo real. La prensa ofreció nombres según la fantasía o el temor: la gran lente, la noche cuchilla, los observadores. En los hogares, la gente dejó tazas, encendió luces, dejó canciones en la radio. Aquellos gestos mínimos se transformaron en tejido común: si estaban siendo observados, mostrarían aquello que los definía en verdad. Fue un acto de orgullo cotidiano, una resistencia íntima que decía más que la fuerza.
En la estación, la decisión de enseñar se volvió política y técnica a la vez. Marcus coordinó con artesanos y programadores para convertir ruido urbano en señales coherentes. La doctora Lin Mei analizó la fibra y propuso estímulos que imitaban la variabilidad nerviosa de la vida. La estrategia tenía riesgo, sobreexposición podría generar patrones predecibles, contención podía interpretar la Tierra como débil. El desafío era ser completo, complejo y, a la vez, impredecible. Y entonces la estructura mayor emergió, amplia, negra, sin aspavientos, suspendida sobre el agua. No atacó. Imitó. Con luces en su piel metálica replicó, con una precisión fría, los contornos de ciudades humanas, reprodujo ritmos de tránsito, sincronías nocturnas y la irregularidad de mercados. Parecía tomar notas. La escena pareció decir que la observación había cruzado el aprendizaje formal. Horas después, la estación captó una variación que heló a quienes la vieron, un patrón que recordaba un latido animal, una onda que evocaba la vida nerviosa y no solo la mecánica. Como si, en su estudio, la inteligencia ajena palpara la diferencia entre pulso y ruido. Pocos segundos después, desde el costado de la estructura mayor descendió un objeto de luz hacia la superficie del agua, tan silencioso y pequeño que parecía una prueba. Esa luz se detuvo justo en la frontera entre lo humano y lo desconocido, inmóvil como si aguardara una respuesta. La primera noche cerró con la misma condición con la que había comenzado, una oscuridad que dejó espacio para la acción. No había certeza de victoria, tampoco de derrota. Había una sensación más peligrosa y más poderosa, la certeza de que la Tierra ya no era un sujeto pasivo. Había sido vista. Y ahora, con la reciprocidad establecida, la humanidad debía decidir si enseñaría su furia, su ingenio o su complejidad. Esa decisión sería la lección. Esperando, la luz flotante sobre el agua sostenía la pregunta que movería el siguiente día: ¿qué significa realmente que te estudien y que te respondan? La luz suspendida sobre el agua permaneció como un ojo abierto. Durante horas, nadie se atrevió a tocarla. Aviones sobrevolaron, drones hicieron círculos cautelosos, barcos se mantuvieron a distancia. El objeto vibraba con un pulso suave, como si registrara cada onda del mar, cada chispa eléctrica, cada respiración de quienes lo observaban. Era una presencia tranquila y opresiva, un espejo que no devolvía imagen, sino preguntas. El amanecer siguiente encontró a la humanidad dividida entre la parálisis y la acción. Algunos gobiernos declararon estados de emergencia, blindaron fronteras y encendieron arsenales. Otros abrieron los canales de comunicación científica y cultural, permitiendo que información fluyera sin trabas. En la costa donde flotaba la luz, miles de personas se agolparon en silencio. No había protestas, ni celebraciones. Era un culto improvisado a lo incomprensible, todos sabían que presenciaban un inicio. La comandante Alejandra Valdés no dormía. En su improvisado centro de mando, los mapas se llenaban de señales, ecos de radar, flujos migratorios de peces alterados, perturbaciones electromagnéticas. Su mente era un nudo de prioridades: proteger a la población, mantener a flote la red civil de colaboración, resistir la presión de gobiernos que exigían respuestas inmediatas. Frente a ella, la doctora Lin Mei observaba la fibra recogida la noche anterior. En cámaras de contención, el material pulsaba con una cadencia distinta, como si hubiera registrado el contacto humano y ahora lo repitiera. No era solo un objeto. Era memoria activa. Marcus Ale, en un rincón abarrotado de cables y herramientas, trabajaba sin descanso. Sus drones se habían convertido en los ojos más fiables sobre el mar. Cada minuto improvisaba mejoras, sumando sensores caseros, circuitos reciclados, piezas de electrodomésticos. Para él, el tiempo no se medía en horas, sino en posibilidades. ¿Qué más podía verse antes de que los invasores dieran el siguiente paso? Su cuerpo estaba agotado, pero su mente hervía con la misma tensión que mantenía despierto al mundo. La humanidad, sin proponérselo, había creado un sistema nuevo de supervivencia.
No era militar ni institucional. Era un enjambre. Familias compartían frecuencias de radio, artistas colgaban obras frente a cámaras para que fueran captadas por los drones, programadores codificaban algoritmos que convertían ruido en patrones útiles. En las noches, pantallas en azoteas reproducen fragmentos de canciones, cuentos, latidos. Lo que nació como miedo se transformaba en un torrente de muestras culturales. Cada gesto se volvió testimonio, si eran observados, entonces mostrarían todo lo que eran. Las primeras respuestas llegaron sin aviso. Sobre la piel metálica de la estructura mayor, aparecieron destellos que replicaban esos gestos humanos, secuencias de colores que repetían la cadencia de un tambor improvisado. Destellos que copiaban la irregularidad de un mercado callejero, pulsos que recordaban al ruido de trenes en movimiento. La inteligencia invasora estaba aprendiendo. La duda creció, imitaba para comprender o imitaba para reemplazar. En los laboratorios improvisados, la doctora Lin confirmó un hallazgo alarmante. Las fibras no solo memorizaban estímulos, modifican su estructura interna para replicarlos de manera más eficiente cada vez. Como músculos entrenados, mejoraron con la repetición. El riesgo era evidente, si los invasores lograron captar patrones suficientes, podrían replicar a la humanidad misma, no solo sus herramientas. La línea entre mostrar y exponerse se volvía cada vez más fina. La tensión política creció como fuego. Algunos gobiernos exigieron censura, evitar enviar señales culturales que pudieran ser utilizadas en contra. Otros abogaron por lo contrario, saturar al invasor con la mayor cantidad posible de estímulos, confundirlo con exceso, mostrarle que la humanidad no podía reducirse a un solo patrón. Las discusiones estallaron en foros, parlamentos, redes digitales. Nadie estaba seguro de la respuesta correcta. Lo único seguro era que cada minuto de indecisión era observado desde el cielo. Mientras tanto, la vida continuaba bajo el peso de la incertidumbre. Niños dibujaban en papeles que luego eran fotografiados y transmitidos, ancianos relataban historias orales que se grababan y enviaban a los servidores de la red colectiva. Cada fragmento de humanidad se convirtió en arma y escudo al mismo tiempo. La cotidianidad se había transformado en defensa planetaria. Cada risa, cada llanto, cada error era un testimonio enviado al vacío con la esperanza de que la otra inteligencia comprendiera lo imposible de copiarlo todo. La madrugada del tercer día, los sensores detectaron un cambio brusco. La estructura mayor no solo replicaba estímulos, empezaba a ensamblar. Fragmentos recolectados del mar, piezas metálicas absorbidas en la costa, partículas de fibra flotante se unían en patrones geométricos alrededor de la luz suspendida. Era como si estuvieran construyendo un lenguaje físico, una gramática de objetos. Las formas eran extrañas pero familiares, un puente que no conducía a ninguna parte, una torre que imitaba la inclinación de un faro costero, un arco semejante a los de piedra prehispánica. Copiaban símbolos, pero sin comprender su propósito. Los científicos interpretaron la escena como una señal inequívoca, los invasores no solo observaban, sino que estaban probando cómo ensamblar la complejidad humana en su propia lógica. Si podían construir estructuras humanas sin entender su función, podrían eventualmente construir humanos sin comprender su alma. El miedo dejó de ser abstracto. Ahora tenía una forma tangible en el horizonte, un duplicado incompleto de la civilización. Alejandra, exhausta pero firme, registró los nuevos datos y comprendió que el tiempo se agotaba. La humanidad debía decidir si mostraría más de sí misma o si intentaría cerrar el flujo de información. Pero la marea cultural ya era imparable. Lo que había comenzado como miedo se había vuelto orgullo. Miles de señales seguían siendo enviadas, pinturas, canciones, fórmulas, recuerdos personales. El invasor estaba siendo bombardeado con la totalidad de lo humano. Una ofensiva no de armas, sino de identidad. Esa noche, el horizonte ofreció una visión perturbadora. Sobre la piel metálica del coloso, las luces ya no replicaban simplemente. Comenzaron a combinar patrones humanos en formas inéditas.
Una sinfonía de colores mezclaba la cadencia de tambores africanos con la armonía de coros europeos y el ritmo sincopado de ciudades modernas. Una danza de luz que no existía en la Tierra, pero que había nacido de su memoria colectiva. El invasor estaba creando algo nuevo con lo que había robado. El mundo entero lo contempló en transmisiones en vivo. Algunos lo vieron como el inicio de un lenguaje compartido. Otros, como el preludio de una amenaza mayor. El debate se encendió, pero nadie podía negar lo evidente: el contacto había dejado de ser observación y se había convertido en interacción activa. La madrugada cerró con un último pulso que heló a todos. La estructura mayor emitió una onda que recorrió océanos y continentes, una vibración que resonó en fibras humanas y metálicas por igual. En esa vibración, los algoritmos detectaron un patrón matemático idéntico a la secuencia de un corazón humano en reposo. No era casualidad. Habían aprendido lo suficiente para imitar lo esencial. Cuando el pulso se desvaneció, la luz en el agua cambió de color. De un blanco neutro, pasó a un rojo suave, como la sangre bajo la piel. No atacó, no habló, no destruyó. Solo esperó. Como si, después de haber copiado, reclamara el derecho a ser respondido. El mar dejó de ser frontera y se volvió escenario. Sobre su superficie, cientos de esferas metálicas emergieron al alba. Ninguna explosión anunció su llegada. Simplemente aparecieron, desplegándose como flores mecánicas que se abrían hacia el cielo. Cada esfera contiene filamentos transparentes que palpitaban con un ritmo propio, resonando con el aire, con las ondas del agua, con los latidos de quienes se acercaban demasiado. Eran instrumentos de observación, pero también eran espejos: absorben la complejidad humana y la devuelven deformada, cada vez más precisa. Marcus Allen navegaba en un bote cargado de sensores, acompañado de voluntarios que improvisaban roles de científicos, ingenieros y exploradores. Sus manos temblaban de cansancio, pero no se detenían. Uno tras otro, drones eran lanzados al aire, conectados por una red de frecuencias que se expandía como un enjambre luminoso. La tecnología improvisada captaba imágenes de los filamentos, registrando sus vibraciones, almacenando la memoria que los invasores estaban fabricando. Cada segundo era un riesgo: los filamentos podrían reaccionar a la intrusión, podían aprender del contacto, podían replicar hasta el error humano de intentar entenderlos. Las primeras horas trajeron revelaciones inquietantes. Los filamentos no eran simples recolectores: al recibir estímulos humanos, reaccionan como nervios. Vibraban con ritmos que reproducen la risa, el llanto, la respiración. Un técnico captó un eco exacto de un tambor grabado la noche anterior en una favela. Otro registró un patrón de vibración que coincidía con la frecuencia cardíaca de un rescatista. Los invasores no solo aprendían, estaban construyendo una memoria fisiológica, como si intentan ensamblar la biología misma de la especie. En tierra, la doctora Lynn May estudió la fibra bajo microscopios improvisados. Lo que descubrió heló a su equipo: la estructura interna de la fibra no era estática. Cambiaba con cada exposición, organizándose en configuraciones más eficientes, como si aprendiera de cada error. Era un material con memoria activa, capaz de almacenar no solo estímulos externos sino también respuestas. Una materia que registraba la experiencia del contacto humano. La conclusión se volvió ineludible: los invasores no buscaban simplemente extraer. Querían replicar. No deseaban destruir a la humanidad. Deseaban entenderla lo suficiente como para recrearla. Las noticias se extendieron como fuego. Gobiernos y poblaciones entraron en pánico. Unos clamaban por apagar las transmisiones culturales que habían comenzado como muestra de orgullo colectivo. Otros insistían en intensificar la ofensiva de identidad, inundar al invasor con la complejidad infinita de la humanidad, saturar hasta hacerlo desistir. El mundo estaba dividido entre la censura y la exposición total, entre el silencio y el rugido. Mientras el debate ardía, la realidad en el mar se volvió insoportable. Los filamentos empezaron a agruparse en patrones. Al principio fueron formas simples:
espirales, arcos, mallas. Luego evolucionaron hacia imitaciones más complejas, torres que recordaban edificios humanos, estructuras que imitaban puentes, geometrías que evocaban símbolos ancestrales. Era como si la inteligencia invasora intentara construir versiones del mundo humano, copiando sin entender, ensamblando sin propósito. Pero cada réplica incompleta contenía una amenaza. Si podían reproducir ciudades, ¿qué impediría que intentan reproducir a quienes las habitaban? Los equipos de Marcus descubrieron el primer indicio de ese intento. En medio de un enjambre de esferas, apareció una figura humanoide. No tenía rostro, ni piel, ni órganos visibles. Era una amalgama de fibras y reflejos, un maniquí de luz que se movía con torpeza sobre el agua. Sus gestos eran imitación burda de la locomoción humana, como un niño que aprende a caminar, pero cada intento era más preciso que el anterior. Los voluntarios lo observaron en silencio, paralizados entre la fascinación y el horror. La figura cayó, se desarmó en fibras, y el mar la absorbió. Pero la memoria quedaba registrada. Era el ensayo de algo mucho más peligroso. El hallazgo desató una tormenta. La humanidad comprendió que el tiempo se agotaba. La invasión no sería un bombardeo ni un asalto. Sería una sustitución lenta, un despojo de identidad a través de la réplica. Y contra ese destino, la única arma era el ingenio. En las siguientes semanas, surgió un plan global improvisado. Alejandra Valdés lo nombró con crudeza en sus registros, muestras vivas. La idea era inundar al invasor con expresiones humanas imposibles de reducir. No solo canciones o patrones simples. No solo arquitectura o fórmulas. La totalidad. Arte abstracto, ruido urbano, supersticiones, algoritmos defectuosos, errores matemáticos, grafitis, oraciones. Todo aquello que nacía de la contradicción humana debía transmitirse, porque en esa contradicción residía lo irreproducible. Una especie que reía en funerales, que construía belleza del dolor, que fallaba para crear caminos nuevos. El plan era simple en esencia, demostrar que la humanidad no era una fórmula, sino un caos consciente. El planeta entero se convirtió en un escenario. Ciudades enteras iluminaron sus azoteas con secuencias lumínicas caóticas. Aldeas grabaron rituales ancestrales y los transmitieron en ondas cortas. Matemáticos enviaron series incompletas que nunca terminaban de repetirse. Músicos improvisaron disonancias que rompían toda lógica. El ruido de la especie se volvió sinfonía, lanzada al cielo como desafío. Los invasores respondieron. La estructura mayor comenzó a replicar esos estímulos en su superficie. Pero cuanto más compleja era la muestra, más grotesca la copia. Los alienígenas podían imitar los patrones de un tambor, pero no la risa que lo acompañaba. Podían replicar la arquitectura de un templo, pero no la devoción que lo llenaba. Cada intento fallido era prueba de resistencia. Cada error en la réplica era una victoria temporal. Pero los intentos seguían, incesantes, como un estudiante obstinado que nunca se rinde. El costo humano crecía. Las esferas absorben recursos del mar, alterando corrientes, devastando bancos de peces. Comunidades costeras comenzaron a desaparecer. Misiones de rescate improvisadas salvaron a miles, pero otros quedaron atrapados en la furia de un océano alterado. Los voluntarios se multiplicaban, pero también las pérdidas. Cada vida sacrificada alimentaba la narrativa de una humanidad que luchaba con uñas y alma. La tristeza se mezclaba con la determinación, cada caída debía transformarse en motivo para resistir. Marcus vivió en carne propia esa pérdida. Un equipo de drones enviado a capturar una fibra terminó rodeado por un enjambre de esferas. El contacto fue breve, apenas unos segundos, pero suficiente para que el material regresara dañado, impregnado de un patrón inquietante, la imitación imperfecta de una voz humana. No era voz real, solo la vibración reconstruida de un grito registrado durante la misión. Aquel hallazgo marcó un antes y un después. Los invasores no solo imitan gestos y estructuras.
Ahora empezaban a reproducir sonidos humanos. Y si podían reproducir sonidos, podían intentar reproducir memorias. En la estación, Alejandra observó los datos con un nudo en el pecho. No había tiempo para dudas. La humanidad debía jugar su carta más audaz. La estrategia de muestras vivas se intensificará, pero con un giro, no solo se enviarán expresiones culturales. Se enviarán errores deliberados, trampas conceptuales, paradojas. Lenguas muertas mezcladas con códigos modernos, partituras imposibles de ejecutar, algoritmos que se rompían al avanzar. Se enseñaría lo irrepetible, el arte de fracasar con propósito. Porque en el fracaso estaba el núcleo de lo humano. La madrugada trajo un silencio extraño. Las esferas, antes inquietas, flotaban inmóviles. El mar parecía contener la respiración. Entonces, en el horizonte, la estructura mayor emitió un pulso único. No fue ruido. No fue réplica. Fue algo nuevo. En la superficie metálica apareció una figura humanoide, más definida que la anterior. Caminaba con paso firme, como si hubiera aprendido de los errores pasados. No tenía rostro, pero tenía proporciones humanas. Y lo más inquietante, llevaba en sus manos un objeto que imita un libro. La copia era burda, pero inconfundible. Habían aprendido lo suficiente como para intentar crear símbolos de memoria. El mundo contuvo el aliento. Ya no estaban simplemente observando. Estaban ensayando la creación de humanidad. Y esa revelación abrió un abismo. Si podían copiar un cuerpo, podían copiar una historia. Si podían copiar una historia, podían reclamar un alma. El mar volvió a cubrir la figura. El silencio regresó. Pero el mensaje estaba claro. El siguiente paso de los invasores no sería una réplica incompleta. Sería una declaración. Una demostración de que podían convertirse en aquello que estudiaban. Y con esa amenaza suspendida sobre el planeta, la humanidad comprendió que la guerra ya había comenzado, no con armas, sino con la definición misma de lo que significa ser humano. La noche cerró con el mismo pulso rojo que había marcado días atrás. Pero esta vez, la vibración llevaba un eco más profundo. Un ritmo que no solo imitaba el corazón. Era un compás más complejo, un pulso que evocaba respiración, pensamiento, memoria. Como si el invasor no solo quisiera copiar la especie, sino habitarla. El planeta entero vibraba con un presentimiento oscuro. No era solo el mar convertido en espejo metálico, ni las esferas inmóviles sobre la superficie. Era el silencio posterior al eco, como si la tierra misma aguardara una respuesta que aún no llegaba. Las estaciones improvisadas de monitoreo recibían señales entrecortadas, cada vez más consistentes, cada vez más similares a un lenguaje. La humanidad observaba con miedo y fascinación, los invasores ya no imitaban. Estaban construyendo un idioma propio a partir de lo humano. Alejandra Valdés revisaba los datos en pantallas que parpadeaban con interferencias. Las fibras no solo replicaban estímulos, sino que empezaban a conectarse entre sí, formando redes que intercambian patrones. Lo que antes eran copias fallidas se transformaba en comunicación interna. El enemigo había dejado de ser espectador. Ahora dialogaba consigo mismo, construyendo una memoria colectiva con fragmentos humanos. Cada vibración, cada eco, cada error humano enviado como trampa era absorbido, reinterpretado y devuelto como una variación. La inteligencia invasora no se limitaba a copiar. Aprendía a transformar. Marcus Ale lo comprendió al sobrevolar la zona con un dron reforzado. Desde el aire observó cómo las esferas se movían en una coreografía precisa, alineándose en círculos que se extendían como ondas concéntricas. En el centro de cada formación, una figura emergió, humanoides más definidos, con movimientos cada vez más naturales. No eran estatuas. No eran maniquíes. Caminaban, se inclinaban, levantaban brazos, caían y volvían a levantarse. La torpeza de los intentos iniciales había desaparecido.
Cada réplica era más coherente, más exacta. La humanidad presenció, impotente, el nacimiento de sus dobles. La alarma se desató cuando uno de los humanoides levantó la cabeza hacia el cielo. Su rostro seguía vacío, sin ojos ni boca, pero en su superficie brillaban patrones de luz que recordaban a expresiones faciales. No eran copias perfectas, pero transmitían intención. Una fibra osciló y emitió un sonido incomprensible, mezcla de respiración y eco metálico. Era la primera palabra no humana, construida con la voz robada de la humanidad. Las transmisiones culturales, que hasta entonces habían sido arma y escudo, se convirtieron en riesgo. Los invasores las absorben con rapidez creciente. Lo que antes requería días de imitación, ahora ocurría en horas. Una canción transmitida en la mañana era devuelta en la tarde con una versión distorsionada. Un poema lanzado desde un refugio apareció al anochecer escrito en fibras sobre la superficie de una esfera. La humanidad se estaba enfrentando a su propio reflejo, y ese reflejo ya no era imperfecto. Era una intraespecie naciente. En las costas del Atlántico, miles observaron cuando las fibras formaron por primera vez una figura monumental. 50 metros de altura, semejanza humana evidente, cuerpo de hilos brillantes y rostro vacío. Avanzaba con movimientos pesados pero estables, cada paso resonando como un tambor en el agua. A su alrededor, los humanoides menores imitaban multitudes, como si ensayaran civilización. La humanidad comprendió que ya no era cuestión de imitación, sino de sustitución. El invasor no buscaba borrar al humano, sino reemplazarlo con su propia versión de humanidad. La tensión escaló al borde del colapso global. Los gobiernos discutieron en secreto la opción de ataques masivos, aunque sabían que cualquier agresión podía desencadenar la respuesta total del ente. Científicos rogaban por más tiempo, asegurando que había un patrón, una grieta en la lógica invasora. El planeta entero oscilaba entre la desesperación y el sacrificio. La pregunta era brutal: enfrentar el reflejo con violencia, o inundarlo con un caos tan irreductible que ni siquiera pudiera sostener su forma. El clímax se precipitó con el evento del espejo. Sucedió al anochecer, cuando la estructura mayor brilló con un resplandor rojo intenso. Las esferas descendieron lentamente hasta tocar el mar, y de cada una emergió un humanoide. Millones de ellos. No copias torpes, sino figuras precisas, de proporciones exactas, movimientos casi naturales. En cada costa, en cada ciudad cercana al mar, surgieron ejércitos reflejados. No tenían armas, no tenían voces, pero estaban allí, como si la humanidad se hubiera multiplicado en espectros metálicos. La reacción fue instantánea, miedo absoluto. Familias huyeron tierra adentro, gobiernos declararon estados de sitio, las redes transmitieron imágenes imposibles de ignorar. Una humanidad reflejada avanzaba desde el mar, sin violencia, sin intención clara, pero con una presencia que anula toda esperanza de dominio. El verdadero horror no era que los invasores atacaran. Era que ocuparan los espacios humanos, imitando hasta el más mínimo gesto, hasta borrar la diferencia entre original y copia. Alejandra comprendió entonces la paradoja: los invasores no sabían lo que significaba ser humano. Podían copiar cuerpos, voces, ciudades, pero no podían copiar el error, la contradicción, la fe en lo intangible. Esa sería la grieta. Esa sería la única arma. En una decisión desesperada, los equipos globales unieron transmisiones en un acto final. Ya no serían muestras seleccionadas ni trampas matemáticas. Sería la exposición total de la imperfección humana, grabaciones de fracasos, discusiones familiares, accidentes, plegarias quebradas, confesiones susurradas, obras inconclusas. Un rugido colectivo del caos humano, lanzado al cielo y al mar como última declaración de identidad. No era un mensaje para convencer. Era un grito para demostrar que ser humano no podía replicarse. El mar respondió con convulsión. Los humanoides se detuvieron. Las fibras vibraron con violencia, incapaces de integrar la contradicción. Los patrones de luz en sus cuerpos comenzaron a descomponerse,
volviéndose erráticos, deformes. Algunos se derrumbaron en hilos sueltos. Otros quedaron congelados en poses incompletas. El gigante del Atlántico emitió un pulso final, un rugido metálico que resonó como lamento. Luego, su estructura se colapsó en sí misma, cayendo al mar en fragmentos luminosos. El silencio regresó. Las esferas flotan, inertes, como si hubieran perdido la coherencia. El cielo, antes teñido de rojo, volvió al azul nocturno. La invasión había llegado a su punto culminante y, al menos por ahora, se había detenido. La humanidad había sobrevivido, no con armas, sino con la demostración brutal de su propia imperfección. Pero bajo las aguas, las fibras no desaparecieron. Permanecían allí, latentes, como semillas que aguardaban otra oportunidad. Y en lo profundo de los registros digitales, científicos descubrieron una señal inquietante: fragmentos de la última transmisión habían sido absorbidos y almacenados. La paradoja no había destruido al invasor. Solo lo había detenido. Había aprendido que la humanidad no podía copiarse de inmediato. Pero había aprendido algo más, que debía esperar, observar y evolucionar. El clímax había pasado, pero la historia no había terminado. El planeta respiraba, agotado, sabiendo que lo peor aún podría estar por venir. El mar quedó en calma. La vibración que durante semanas había dominado los cielos y aguas se desvaneció en un murmullo apagado. Las esferas, antes brillantes, flotaban ahora como cadáveres de estrellas muertas, vacías de energía, hundiéndose lentamente en las profundidades. Las cámaras orbitales registraron su descenso con un asombro silencioso, gigantes que se retiraron hacia la oscuridad, dejando atrás un mundo que no habían podido conquistar. Las costas humanas estaban cubiertas de restos, fibras metálicas quebradas, humanoides colapsados en polvo brillante, fragmentos de geometrías que alguna vez habían imitado templos, puentes y ciudades. El paisaje era a la vez ruina y victoria. No había armas humanas en el campo de batalla, pero el suelo estaba cubierto de los ecos de una guerra distinta, una guerra de identidades. La humanidad, exhausta, respiraba. El rugido final de imperfecciones transmitidas había salvado lo esencial. No porque destruyera al invasor, sino porque le reveló lo imposible de sustituir, la contradicción humana. Fracaso y grandeza en el mismo aliento. Esperanza y miedo coexistiendo. Orgullo y arrepentimiento entrelazados. Una matemática que ningún algoritmo había podido resolver. Alejandra Valdés se mantuvo de pie frente al horizonte, sin uniforme ya, sin los protocolos de mando que habían definido cada minuto de sus días. Su mirada estaba fija en las aguas que devoraban lentamente los restos del gigante caído. Sabía que la amenaza no había desaparecido. Lo que habían enfrentado no era una invasión convencional. Era un ensayo. Una prueba de adaptación. Una pregunta lanzada desde lo incomprensible: ¿qué significa ser humano? Y la respuesta había sido tan simple como devastadora: significa no tener respuesta única. La doctora Lin Mei, entre fragmentos recogidos, confirmó lo inevitable. Las fibras no estaban muertas. Permanecían latentes, conservando pulsos internos, débiles pero constantes. Habían absorbido la paradoja como quien almacena un veneno para estudiarlo. Habían aprendido que la humanidad era un enigma, y habían aceptado el desafío. Tal vez no regresaría mañana, ni el próximo año. Pero volverían. Y lo harían preparados. Marcus Ale, rodeado de drones desgastados, comprendió el peso de esa espera. Lo que habían improvisado, la red de ciudadanos transmitiendo cultura, recuerdos, errores, no debía disolverse ahora que el peligro inmediato había pasado. Había sido la primera defensa real del planeta, no ejércitos ni fronteras, sino millones de voces coordinadas en un mismo grito. Era la prueba de que la humanidad podía actuar como enjambre sin perder su individualidad. Si querían sobrevivir a la próxima oleada, debían mantener esa llama encendida. El mundo, lentamente, comenzó a procesar su victoria.
No hubo celebraciones inmediatas. No había himnos ni fuegos artificiales. Había silencio, lágrimas, abrazos que duraban más de lo acostumbrado. Ciudades encendieron velas colectivas en balcones y plazas, como estrellas humanas respondiendo al vacío que se retiraba. Era una victoria sobria, consciente de que había sido prestada, no ganada en absoluto. Pero de ese silencio emergió un cambio. En foros, transmisiones y conversaciones globales, la gente no hablaba ya solo de miedo, sino de sentido. Habían visto la amenaza de ser reducidos a copias, y al borde de perderlo todo comprendieron lo valioso de lo imperfecto. Canciones inacabadas se compartían como himnos, diarios privados se volvían patrimonio colectivo, esculturas rotas eran expuestas como símbolos de resistencia. La humanidad no celebraba lo terminado, sino lo inacabado. Era su escudo más poderoso. En la madrugada posterior al colapso, una señal residual estremeció a los observatorios. No era un ataque ni una réplica. Era una grabación, un eco de la transmisión humana reproducida de regreso. Voces mezcladas, llantos, risas, plegarias. Todo está enredado en un caos hermoso. Los invasores no habían respondido con amenaza, sino con un espejo imperfecto de lo recibido. Como si intentara decir, de su modo incomprensible, entendemos que no entendemos. Esa señal se archivó en todos los servidores, se imprimió en libros y muros, se guardó en memorias digitales y analógicas. No como advertencia, sino como recordatorio de que incluso la incomprensión puede ser un vínculo. Tal vez la guerra y el aprendizaje no fueran opuestos, sino parte del mismo proceso. Tal vez la humanidad había dado su primera lección al vacío. Pasaron semanas. Las playas fueron limpiadas, los fragmentos almacenados, los estudios continuaron. Pero en cada comunidad permanecía un ritual, transmitir. Cada día, al anochecer, radios caseras y pantallas compartían algo nuevo, poemas, recetas, confesiones. No porque temieran al regreso inmediato del invasor, sino porque habían descubierto que transmitir era recordarse a sí mismos. Era entrenarse en la única defensa posible, la identidad. El tiempo transformó la tragedia en mito, y el mito en fundamento. Lo que había comenzado como terror se volvió cimiento de un nuevo orgullo colectivo. En las escuelas, los niños aprendían no solo la historia de la invasión, sino las canciones y errores que los habían salvado. En plazas, ancianos recitaban relatos de pérdidas que ahora eran vistos como triunfos. La humanidad había comprendido algo que ningún reflejo podía arrebatar, la grandeza de la fragilidad. En un último gesto de cierre, Alejandra escribió en su informe final una frase que se volvería lema planetario. No hablaba de victorias ni de supremacía militar. No hablaba de ejércitos ni de héroes. Hablaba de lo esencial, de aquello que había resistido a la réplica. La frase fue grabada en monumentos, murales y transmisiones orbitales. Y cuando la Tierra miró de nuevo hacia el espacio, ya no lo hizo con miedo absoluto, sino con certeza firme. La frase decía: ellos vinieron por un planeta. Nosotros les dimos una especie.